Vamos a darle la bienvenida a Carolina Franco. Ella es periodista, defensora social y empresaria. Vamos con el tema impacto de los decretos de Donald Trump en la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos. Bueno, la colega periodista, buenos días, bienvenida. Aquí me va a acompañar el licenciado Javier Lizana. Muy buenos días, compañeros allá en territorio nacional. Qué gusto escucharlos y gracias por la información que estaba escuchando anteriormente en base al petróleo en nuestro querido Ecuador. Así es, 8 de la mañana con 35 minutos. Carolina Franco, bienvenida. Javier Lizano la saluda. Vamos a dialogar sobre temas importantísimos, ya lo dijo la licenciada, sobre todo la realidad que viven nuestros hermanos ecuatorianos, no migrantes que habitan allá. Cuéntanos, Carolina, ¿cuál es la realidad al momento, luego del ascenso del presidente Donald Trump a los Estados Unidos? Bueno, la realidad continua desde que el presidente Donald Trump asumió el poder en enero del 2025, yo diría que es incertidumbre. No han pasado ni 120 días y creo que el tema de las deportaciones para los compañeros de América Latina, incluidos los compatriotas ecuatorianos, es una incertidumbre latente, porque estamos hablando que se han hecho aproximadamente 39 decretos, ha firmado el presidente Donald Trump, en temas de inmigración, en temas de economía, en temas de relaciones internacionales, pero creo que se ha minimizado bastante el impacto que podría tener la deportación masiva a compatriotas, en este caso ecuatorianos, que ya los hemos visto arribar con cadenas en diferentes vuelos en lo que tiene que ver el 2025. Bueno, respecto a esto, se ha generado también al menos quizás el malestar. Se va a ver perjudicado también nuestro país con las personas que han sido deportadas. Yo creo que esa es una pregunta un poco más social y psicológica, porque recordemos que entre las personas que están siendo deportadas y las que van a ser deportadas, hay personas que tienen una familia acá en Estados Unidos, una familia de otras reglas, de otro clima, de otro ambiente, de planes educativos que de repente tocan a la puerta y se ven truncados. Entonces, yo creo que el primer impacto negativo que recibe el Ecuador es el impacto psicológico, yo diría, el impacto social que estas familias sufren. Y luego, ya el impacto económico acoplarse, ¿no? Tengo entendido que el gobierno ecuatoriano ha anunciado un plan, pero no es oficial, un plan que lo anunció la canciller en una cadena de televisión de $50 para temas de emergencia, pero ella misma lo menciona en sus declaraciones que está en proyecto, o sea que no es algo que ya se está haciendo. Y lo segundo es el sueldo, el famoso sueldo de los más de $400 que podrían recibir los compatriotas que son deportados. Pero no sabemos si esto es una realidad. Reitero y repito por segunda vez, se ha anunciado, eso lo anunció el gobierno ecuatoriano, pero no es una realidad. Entonces, yo creo que los migrantes ecuatorianos que provienen de los Estados Unidos sí están en una situación preocupante, porque recordemos que existen más de 1 millón de ecuatorianos que no están legalizados. ¿Qué quiere decir? Que no tienen su documentación en regla, que no tienen su residencia temporal o permanente, o que no tienen su ciudadanía estadounidense. Entonces, esto hace que tengan mucha incertidumbre y además esto hace que ellos aquí en el territorio estadounidense estén alertas, porque ahora, por ejemplo, los delitos menores pueden ser causal para una deportación. Bueno, y eso también podría generar la incomodidad para las personas que, bueno, que aún no han sido deportadas, porque tengo conocidos, amigos que tengo allá, muchos ya tienen su residencia y me dicen, mira, yo tengo mi residencia, obviamente estoy aquí legal, pero están en cada cuadra, cuando recién inició, dicen, están en cada cuadra, me solicitaron los documentos, pero están allí. Entonces, si yo no cargaba mis documentos, me podían deportar. Y eso es lo que puede generar. Aparte de eso, de la pregunta que le hice al inicio, de que el Ecuador sí se vería también afectado, porque recordemos que también de las familias que están en Estados Unidos, ayudan también mucho con la economía acá en Ecuador. Tienen su familia, envían dinero, y aquí obviamente si yo tengo un familiar en Estados Unidos me va a enviar, voy a generar mis gastos. Entonces todo esto, aparte de ser en el ámbito social, también se habla también de lo económico. Correcto. Bueno, recordemos que en el 2024 se enviaron 3.004 millones de dólares en remesas, y la mayoría de las remesas provienen de la provincia de La Suay. La mayoría de ahí provienen.
Y en lo que va, en lo que fue del 2023, o sea, hace un año y medio más o menos, fueron de 5.447. O sea, es un aporte a la economía ecuatoriana que marca una diferencia entre el aporte del migrante y el no recibir estas remesas. Entonces yo sí creo que a la economía para la economía ecuatoriana es un gran impacto el recibir continuamente a estos compatriotas que están siendo repatriados. Así es, 8:40 de la mañana. Carolina, usted que se encuentra allá de primera mano, ¿no? Se dice que el presidente Trump recurrió para aplicar este castigo y para deportaciones de ciudadanos y emigrantes de todos los países de Latinoamérica a una ley antigua del año de 1798 llamada la ley enemiga del extranjero enemigo, algo así. ¿Qué hay de cierto eso? ¿Por qué se aplica esa ley y si es que realmente es compatible con la situación actual que viven los migrantes? Porque si es una ley tan antigua, seguramente contemplaba otros delitos, no los delitos actuales. ¿Cómo funciona eso? Eso es la famosa llamada ley de enemigos extranjeros, porque dice que, bueno, eso es una deportación, eso aplica para deportaciones express. La ley de enemigos extranjeros en los Estados Unidos, realmente él lo aplicó o lo estaría ejecutando, por decirlo así, más por los líderes de las bandas, como por ejemplo el Tren de Aragua, que el Tren de Aragua ya vimos un intercambio que hizo Estados Unidos y El Salvador. Entonces, esta ley o este decreto se formó más por el tema de las pandillas, por el tema de la violencia extrema. Entonces, ahora el pasado 15 de marzo, el presidente invocó a la ley de enemigos extranjeros, pero más es por la parte criminal, la parte de organizaciones terroristas. Existen organizaciones terroristas, no solamente latinas, también existen lo que se llama en Ecuador las bandas, ¿no? Las organizaciones también europeas, pero más fue por lo del Tren de Aragua, porque él así lo expresó en un medio de comunicación. Entonces, están implicados más los compatriotas venezolanos, porque recordemos que el Tren de Aragua en el 80% está compuesto por los compatriotas, venezolanos. La ley de enemigos extranjeros y se inició exactamente en 1798 y permite que el gobierno estadounidense tome medidas extremas para personas extranjeras consideradas como amenazas, consideradas como terroristas para la seguridad nacional. El Departamento de Estados Unidos ha dicho que ha hecho esto por el Tren de Aragua, una organización terrorista extrema en violencia que está en los Estados Unidos, está aquí en Nueva York, está en la Florida, está en Chicago, está en los principales estados de los Estados Unidos. Ajá, sin embargo, Carolina, ¿de qué manera afecta directamente, por ejemplo, a nuestros migrantes no ecuatorianos que, bueno, pues puede que tal vez ellos no estén en este rubro de bandas de Tren de Aragua? Ellos son trabajadores comunes y corrientes, pero sin embargo los están castigando con esta misma ley. Si trabajas en un restaurante, si trabajas en la construcción, si trabajas en un almacén, igual, si estás en condición irregular, igual te van a deportar. Correcto, pero yo creo que hay una diferencia, porque a usted lo detienen, a usted no lo pueden deportar por no tener documentos en regla. O sea, si usted es una persona que tiene su documentación irregular, que no ha tenido problemas con bandas criminales, que no ha tenido delitos menores y delitos graves, solamente está irregular, no ha podido regular su situación. Usted no está en la lista de las personas que están buscando. Usted no es que no tiene de qué preocuparse, su categoría de no inmigrante, de no estar legalizado, de ser deportado, va a venir, pero no es ahora. Carolina, perdón, por ejemplo, si yo me atrevo a ir en calidad de turista, pero ya estando allá en el país del primer mundo, me quedo y consigo un trabajo. ¿Estoy transgrediendo, estoy haciendo alguna contravención allí por la cual puedo ser deportado? Bueno, si usted viene como turista, la ley dice de que usted no puede trabajar. Es algo ilegal, ¿cierto? Exacto. Usted fue a un consulado y dijo que venía de turista, o sea, usted no puede trabajar, usted está incumpliendo la ley. Yo no creo que por hacer eso lo deporte.
No lo creo. Ahora, marzo 2025, no creo que por hacer eso usted lo deporte. Pero no es correcto lo que usted está haciendo. Que lo hace el 99.3%, sí, lo hacen. Claro, ¿cómo van a vivir? Aquí una renta mínima de un solo cuarto en el estado de Nueva York, un solo cuarto, usted comparte la cocina, en otro cuarto duerme otro inquilino, ¿cierto? Así, aquí es como por cuartos, cuesta $1,100 el cuarto. Usted tiene que comer, usted tiene que movilizarse, usted tiene que mandar a pagar la deuda porque cruzó por la frontera, ¿cierto? Entonces, tiene que trabajar. Aquí el trabajo es o es o es. Bueno, el detalle que, como indicaba, va a trabajar o a trabajar. Otra duda que yo tengo es de que, bueno, cuando ya inició el tema de la deportación, ojo que no es nuevo el tema de la deportación, sino que ahora se hizo más eco porque ya el señor Donald Trump ya se posesionó, llegó, ya puso sus reglas y también me indicaban, creo que dijo algo importante, el hecho de que esté ilegal no significa de que, bueno, el delito ya está, pero al 100% al ser deportado, siempre y cuando no también pertenezca a una banda criminal, como usted lo acaba de indicar. Alguien también me preguntaba, le digo, que este tema que empezó, me indicaban, ¿sabes qué? Ayúdame en lo que está pasando en Ecuador. ¿Qué pasa en Ecuador? Secuestros, extorsiones, el cual aquellas personas no querían regresar, pero les pedían una muestra. El por qué no quiere regresar a Ecuador. ¿Cuáles eran los motivos? Entonces, allí, pese a las noticias que habían acá en nuestro país, sobre todo en los ríos, bueno, en todo el país, por lo general lo que había con mayor cantidad, entonces ahí había una prueba, el por qué la persona que estaba en Estados Unidos no quería regresar a Ecuador y estando de manera ilegal. ¿Me puede repetir un poquito la pregunta, por favor? Conocidos que tengo en Estados Unidos, pese a que estaban ilegales, los detenían, pero les indicaban por qué no querían regresar a Ecuador. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Buscar las noticias nacionales acá de nuestro país, el tema de secuestros, extorsiones, las muertes violentas que se generaban, ¿no? Incluso también estaba en nuestra provincia, la provincia de Los Ríos, porque la persona era acá de Quevedo. Entonces, eso también sería algo importante para las personas que están de manera ilegal en Estados Unidos, el por qué no regresar a Ecuador, aún estando ilegal. Correcto. Le explico un poco lo que usted me está tratando de consultar. Hay una diferencia si usted ingresa por avión con una visa de turista, vamos a decir, y si usted ingresó por frontera. Entre la frontera de Estados Unidos y México hay 7 puertos de entrada, lo que se llama el cruce ilegal, ¿no? Vamos a decir, to cross the border, usted cruzó de manera ilegal. Cuando usted cruza de manera ilegal a los Estados Unidos, vamos a decir que usted entró por Piedras Negras, un oficial lo detiene y le da una documentación que usted puede llenar el asilo, la aplicación 589. En el asilo, hay 6 razones por las cuales usted está viniendo. Dentro de las 6 razones está lo que usted dice. Puede ser persecución política, discriminación, por pertenecer a un grupo, por ejemplo, las mujeres violentadas. Y muchas personas son extorsionadas en el Ecuador, van a Ecuador, a una dependencia policial, ponen una denuncia, una extorsión, ¿verdad? Y pasan la frontera con esa denuncia. La extorsión, esto es muy importante, porque un juez de inmigración se lo dice y usted pierde el caso. La extorsión no aplica para un asilo, porque usted fue extorsionado. Usted no puede decirle a los Estados Unidos, no tengo miedo de regresar a mi país, a Ecuador, quiero quedarme aquí porque fui extorsionado. La extorsión no aplica para un asilo, no es sujeto a consideración. Entonces muchas personas no tienen la información y creen que porque fueron extorsionados pueden cruzar porque sus vidas corren peligro. No. Hay 6 categorías por las cuales usted puede aplicar un asilo. Por raza, por discriminación, por la Convención de la Tortura. ¿Qué entra en la tortura? Cuando usted es extorsionado y entra un delincuente a su negocio y le pega con la cacha de una pistola, eso es una tortura. Ahí es diferente, ahí está el hecho físico, la tortura, puede aplicar. Pero porque le dejaron un panfleto, me tienes que pagar $300 para darte seguridad todos los lunes, si no viene el Golfo de México y te hace algo, no. Por eso usted no podría aplicar aún así. Son 8 de la mañana con 49 minutos. No ha sido nada fácil tampoco, licenciado, lo que indicaba, ¿no? Que el tema de la extorsión no es que porque no quiero regresar a Ecuador, me van a extorsionar, me van a secuestrar. No, igual se viene.
Carolina, 8:50 de la mañana, y en ese panorama que usted nos acaba de indicar, esa escena, ¿no? Y nos dice que la extorsión no es considerada, como quien dice, un motivo a favor del migrante para que se quede. Lo contrario, ¿qué sería? O sea, ¿cómo tiene que actuar un migrante? O no sé, o cómo tiene que dejar actuar el migrante a las autoridades de allá para que tenga alguna posibilidad o encuentre el camino de un proceso a ser aceptado en los Estados Unidos. Le indico, a nivel estadístico, el 90% de los asilos son negados. A nivel estadístico. Solo un 10% se gana. Tuvimos nosotros un caso de una persona que su esposo fue asesinado por una banda criminal ecuatoriana llamada Los Tiguerones. Se presentaron las pruebas de que la persona fue asesinada y sin embargo el juez dijo que no era suficiente y le negó el asilo a la esposa. Entonces, porque usted diga que usted está siendo molestado, que en la escuela le dicen que es gordita, que es discriminada, no es razón suficiente. Las personas aplican un asilo para estar ante la ley correctos por un periodo de tiempo. Pero cuando ese asilo termine y el juez le diga usted perdió su caso, a usted le emiten una orden de deportación y usted tiene 30 días para apelar o para salir del país de manera voluntaria y retornar al Ecuador de manera voluntaria. Los asilos en el 90% de los casos se pierden en todos los Estados Unidos. 8:51 de la mañana, no, yo tengo algunas cositas, Carolina, sí, para consultarle, por ejemplo, el caso de ecuatorianos que han ido allá y se han casado con ciudadanas americanas, o viceversa, ¿no? También el caso de quienes llegaron y luego llevaron a su familia, a los hijos, estudian allá, en fin, ya tienen una vida hecha, normalizada ya en los Estados Unidos, qué sé yo, pongámosle un promedio de más de 10 años, 15 años, 20 años, no sé, pero igual están en esa misma situación de riesgo de que pueden ser deportados, ¿o cómo es esa condición? Bueno, ahí no, porque si el ciudadano se casó con una ciudadana estadounidense o viceversa, en menos de un año, de 12 meses, le va a llegar la residencia. Y cuando usted tiene una residencia temporal o permanente, no tiene ningún riesgo. Cualquier oficial del Departamento de Control de Border Protection, ICE, le puede presentar. Usted presenta su licencia, van a ver sus huellas, van a ver que usted es residente. No va a haber ningún problema. No hay ningún problema si eso está legalizado. Ahora, se dice que Donald Trump ni siquiera va a perdonar a las personas que tengan residencia con delitos. Por eso les dije al inicio, estamos recién pasando los primeros 60, 90 días de estos decretos, así que las personas que tienen residencia no se pueden confiar. He visto personas que le han revocado la ciudadanía, porque la ciudadanía se divide en dos categorías. Si usted es ciudadano estadounidense porque nació en el territorio estadounidense, o por naturalización, que es porque un ciudadano lo pidió. Entonces, hay dos diferentes categorías. En todo caso, creo que los ciudadanos, los migrantes ecuatorianos, no pueden solamente confiarse porque tengan una residencia. Creo que su actuar a nivel social, a nivel económico, a nivel de impuestos, sus responsabilidades en los Estados Unidos, en todos los niveles, tiene que ser correcto. Este es un país donde es muy próspero, es un país solidario, pero también es un país que te exige. Y una de esas exigencias es ir por el camino correcto. Cuando usted escoge ir por otro camino, en algún momento, en alguna fase de su vida, va a tener inconvenientes. Y esos inconvenientes pueden ser totalmente graves y perjudicial para su estadía dentro de los Estados Unidos. Carolina, tengo conocimiento ya para pregunta final de mi parte, tal vez le estoy preguntando mucho, pero ¿cómo funciona esto del perdón? Bueno, el perdón se clasifica. Usted pide perdón, ¿por qué? Porque lo deportaron y quiere volver a ingresar a los Estados Unidos. Usted pide perdón porque estuvo en la cárcel un tiempo y para salir y ser deportado debe de pedir perdón. El perdón se clasifica por categorías. Entonces debería de tener un poquito más de información de qué tipo de perdón, o lo que se llama el castigo de los 10 años. El castigo de los 10 años significa que si has estado en el país ilegalmente más de un año y luego saliste, no volver a ingresar durante 10, no puedes volver a ingresar durante 10 años. Tienes que pedir un perdón en el consulado de Guayaquil, o Quito, en la embajada. O sea, los perdones se clasifican.
Pero el más conocido es el famoso castigo de los 10 años. Tienes ¿Cuánto que esperar tiempo 10 puede años durar en tu ese país. proceso de petición de perdón? 10 años, a veces 5. Conozco personas que han sometido y a los 5 años les ha llegado el perdón, han vuelto a pedir una visa de turista y se la han dado. La solicitud del perdón es la aplicación 601A, con eso usted puede aplicar el perdón, va al consulado, o sea, después que fue deportado, después que usted mismo viajó, porque no sabemos la situación. Va al consulado y presenta este formulario y puede, pues, a ver qué dice el cónsul, si espera 10 años o espera los 5. Nada fácil. Así es, listo. Nada De mi fácil. parte, muchísimas gracias, Carolina, no, periodista y defensora social y empresaria también, quien nos ha, gracias Carolina por Has habernos. despejado muchas dudas. Así es, y bastante. es importante esto ¿Cuál también sería, conocer. cuál sería un mensaje final de pronto, Carolina, para todos los que ecuatorianos que estamos acá y de alguna manera tienen esa intención, ¿no?, de emigrar al país de Estados Unidos? El mensaje final es que cuando usted tenga una audiencia en inmigración, si usted está en un proceso de asilo y tiene una audiencia, vaya a su audiencia. No ir a una audiencia de una corte federal es un delito. Usted está tomando un bus, está tomando un tren, un policía de inmigración la detiene, le pide información y ve que usted no acudió a una audiencia, sus sanciones pueden ser dobles. No ir a una corte es un delito. Vaya, si usted sabe que puede ser deportado, mentalícese, acepte la realidad. No infrinja más la ley de lo que ya lo hizo cuando pasó la frontera. Usted cuando pasó la frontera, usted cometió un delito. Ante los Estados Unidos es un delito cruzar la frontera. Entonces ahí tenemos una carga. No ir a corte es otra carga. No se llene de infracciones federales, porque podría terminar su proceso en cárcel y luego ser deportada. Y eso no sería justo para usted ni para su familia. Mil gracias, Carolina, gracias por esa información y estaremos pronto nuevamente con más. Yo creo que es un tema a tratar extenso, es muy amplio realmente, pero nosotros estaremos atentos para una próxima entrevista y a las órdenes siempre. Claro que sí, espero retornar a su casa y aquí estaremos para darle más información desde el epicentro, que es los Estados Unidos. Muchas gracias Carolina. 8